buenos días, hermanos, hermanas. Saludamos a todas las familias de la iglesia, a todos nuestros amigos y damos gracias al Señor porque nos regala otro domingo y desde nuestras casas hacemos culto a nuestro Señor Jesucristo. Hemos pasado un lindo tiempo cantando al Señor, recibiendo la enseñanza para los niños y también el saludo de nuestros hermanos, la lectura de la palabra del Señor. Varias cosas muy lindas que llevamos a cabo en esta reunión que denominamos un culto para nuestro Dios, porque todo lo que hacemos aquí lo hacemos para la alabanza y la honra de nuestro glorioso Dios. Así que gracias a Dios porque nos regala otro domingo para estar juntos y para meditar en la palabra de Dios. Quiero que hagamos una oración y le pidamos al Señor que su presencia esté con nosotros, que el Espíritu Santo nos acompañe llenándonos con su linda presencia y que podamos en esta mañana meditar en la palabra de Dios. Amado Padre, te damos gracias por este día hermoso que nos has regalado, porque tu voluntad es agradable, es buena, es perfecta. Tu voluntad se ha establecido en nosotros y gracias te damos, Señor, por el culto que hemos podido llevar a cabo y que tú has recibido. Gracias, Señor, por la palabra que vamos a meditar en ella ahora. Espíritu Santo, muévete en medio de la iglesia, al interior de cada familia, y el corazón de nuestros amigos que están con nosotros también sea bendecido con la palabra de Dios. Gracias, amado Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Hasta aquí hemos meditado en el libro de Apocalipsis, en las cartas que han sido escritas para la iglesia del Señor. Y hoy nos corresponde meditar en el mensaje que fue dado o enviado a la iglesia de Sardis. Y este tema importante lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, del versículo 1 hasta el 6. Leámoslo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé diligente y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con la maravillosa ayuda del Espíritu Santo nos introduciremos hoy en la meditación del mensaje dado por el Señor Jesucristo al pastor y a la iglesia en Sardis. Hasta aquí hemos recibido muy buenas enseñanzas al estudiar los diferentes mensajes, esos mensajes enviados a Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Cada uno de estos mensajes nos han hecho reaccionar ante los reconocimientos y la alabanza que el Señor Jesús hace a las iglesias, pero también reaccionamos frente a las diversas exhortaciones que ha hecho el Señor y que hará hoy. El llamamiento al arrepentimiento, y Él recalca de una manera especial que hay obras buenas, pero también ha habido pecado. Así como hay que permanecer en esas buenas acciones, también hay que arrepentirse del pecado. No debemos olvidar lo que el Espíritu Santo nos ha dicho, porque también habrá juicio sobre nosotros si somos tan solamente oidores
y oidores olvidadizos. En todas las cartas se cierra el mensaje con esa frase importante de: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, vamos a estar muy atentos a lo que el Espíritu Santo nos va a decir en esta mañana. Veamos la parte histórica de la ciudad de Sardis para ubicarnos un poco en el contexto del mensaje. La ciudad de Sardis, una ciudad de Asia Menor, fundada por un rey llamado Giges, por el año 640 aproximadamente antes de Cristo. Sardis fue capital del Imperio Lidio y posteriormente fue conquistada por los persas en el año 549 a.C. Ciro el Grande y Antíoco III la conquistaron haciendo de ella una ciudad muy próspera. Fue construida en un valle rodeado de montañas, lo cual la hacía muy segura frente a cualquier enemigo. Fue llamada la ciudad impenetrable. Las diferentes conquistas que sufrió se achacan al descuido de sus guardias, los cuales se dormían y sus enemigos la podían tomar fácilmente, aún sin necesidad de pelear. Poco a poco fue decayendo su belleza, seguridad y prosperidad, y para el tiempo del Imperio Romano parece que lo había perdido todo. Sus habitantes continuaban creyendo que seguían siendo la mejor y más poderosa ciudad de Asia Menor. Esta ciudad también era reconocida por los griegos por la industria de la lana y la tintorería. Fue el lugar donde se acuñó la primera moneda. Se cuenta que la ciudad sufrió un terrible terremoto en el año 17 después de Cristo y el emperador romano Tiberio la reconstruyó. En el aspecto religioso, Sardis estaba envuelta en el paganismo, idolatría, inmoralidad, lujuria y todo tipo de maldad. Hacía un culto especial a una diosa denominada Ceres. Tenían un gran templo dedicado a la diosa Cibeles, llamada también Artemis o Diana, la cual estaba montada sobre un trono puesto en un carro que era tirado y rodeado por leones. Según la mitología, esta diosa tuvo un hijo, el cual se convirtió en su amante, y por un ataque de celos de la madre, éste se castró y murió como resultado. Posteriormente la madre, con sus poderes, logra resucitarlo, y por tal razón la adoran y la llaman la madre de los dioses, la salvadora que escucha toda oración, la que está accesible a todos. También se cuenta que durante una guerra, los romanos secuestraron la imagen de Cibeles y la llevaron a Roma, y allí le hacían un culto con sacrificio, fiestas e inmoralidad sexual. Más tarde en la historia se cuenta que sobre este mismo templo de Cibeles en Roma se construyó la Basílica di Santa María de Maggiore, que fue dedicada a la Madre de Dios. Todo esto muestra un paganismo bastante fuerte, idolatría, inmoralidad sexual y todo tipo de corrupción se practicaba en esta ciudad, la ciudad de Sardis. Vayamos ahora al mensaje de Cristo a su iglesia en Sardis. En primer lugar, leamos el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. ¿Qué encontramos en este primer versículo? En primer lugar, encontramos que el remitente de la carta es el Señor Jesucristo. Todas las cartas fueron dadas por Cristo, escritas por Juan, pero salieron del corazón. Cada mensaje salió del corazón del Señor Jesucristo. Como las cartas anteriores,
Él se dirige a su iglesia. Él quiere hablar a su iglesia. Él tiene un mensaje directo al corazón de su iglesia. Jesús se declara aquí como el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Esto habla de la autoridad del Señor Jesús sobre la iglesia. También de que Él es el dueño y Señor de la iglesia, soberano y Dios absoluto de su pueblo. La frase "el que tiene" está indicando que todo pertenece a Él, que Él ha muerto, ha resucitado para hacer de la iglesia su esposa, su amada, el fruto de su aflicción, como lo dice el profeta Isaías. Isaías 53:11 dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Está hablando, por supuesto, del Señor Jesucristo y de la iglesia. Como Él es el Señor de su iglesia, tiene todo derecho de hablarle. La exhorta, la consuela, la edifica. En segundo lugar, en este primer versículo encontramos la primera exhortación. Dice el Señor a la iglesia en Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es una frase bastante fuerte. Dice el Señor: yo conozco tus obras. Esta aseveración declara el total conocimiento de Cristo. No existía nada oculto para Él. Todo estaba al descubierto ante sus ojos. Conoce el Señor las buenas y las malas obras de su iglesia, sus buenos y malos pensamientos, lo oculto y lo evidente, todo lo sabe el Señor Jesucristo. Aleluya. Él conoce nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Una vida consagrada a Cristo no tiene cosas ocultas, no tiene secretos, no da sorpresas, es íntegra y sana. Una verdad que tendremos que recordar siempre, jamás olvidar, es que Él vive en nosotros. Su Santo Espíritu mora en nuestros cuerpos. Y esa verdad tiende a ser olvidada por muchos. Y cuando esa verdad se olvida, entonces podemos caer en el desorden, en la inmoralidad, en el pecado. Y todo esto nos va a perjudicar en nuestra relación con Dios. La palabra de Dios nos asegura que el Espíritu Santo todo lo escudriña, hasta lo más profundo de nuestros corazones. Por eso dice el Señor Jesús: yo conozco tus obras. Amado hermano y hermana, para ustedes y para mí, esta palabra es muy diciente. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestra vida en lo más profundo y en lo más secreto. Así que para Dios, de nosotros, no hay nada escondido. Otra frase que aparece en ese primer versículo es esta: tienes nombre que vives y estás muerto. Esto habla de un estado espiritual que ha decaído, de una vida que enfermó, fue debilitada y murió. Una vida que descuidó su relación con Cristo y lo perdió todo. Una iglesia que fue ejemplo de una vida consagrada y de buenas obras. Se confió en sus glorias pasadas y perdió el rumbo. Quitó la vista del Señor y perdió el rumbo. Pablo escribe lo siguiente en la primera carta a los Corintios, el capítulo 9, versículos 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo habla de haber sido ejemplo y testimonio para muchos y posiblemente terminar lejos de Dios, lo cual sería desafortunado
triste y doloroso. Es muy triste encontrar personas que hablan de su pasado glorioso en Cristo, pero hoy viven lejos de Dios. Se puede vivir muerto creyendo que está vivo. Se puede vivir en derrota creyendo que está en victoria. Se puede tener mucho conocimiento de Dios y vivir lejos de Él. Se puede vivir sabiendo lo que Dios pide de nosotros y ser desobedientes. La hipocresía, que es vivir de apariencias, simulando ser y no es. Esa hipocresía puede llevarnos a la condenación y a destrucción espiritual. La iglesia de Sardis fue próspera. Fue una iglesia de buen testimonio. Fue una iglesia floreciente, consagrada a Cristo, una iglesia de buenas obras. Pero ¿qué le sucedió? Perdió su buena vida espiritual. Ya no tenía el gozo de su salvación y el Espíritu Santo ya no la sustentaba. Es triste que la gente viva en esta condición, creyendo que están bien con Dios, pero la verdad es que están lejos del Señor. Creía que estaba viva, pero en realidad estaba muerta. Eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Le dice, tú tienes un nombre de que vives, pero realmente estás muerto. En segundo lugar, encontramos otra exhortación. ¿Cuál es? Esa exhortación que le hace el Señor Jesús a la iglesia de Sardis dice así, versículos 2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré pronto a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor Jesús da una oportunidad a su iglesia. La llama a ser vigilante, a afirmar lo bueno que le queda, las pocas cosas que son buenas. Es un llamado a abrir los ojos, estar despierto, cuidar y luchar para vivir en una completa comunión con Dios, en una vida de constante restauración y bendición. Despertar del sueño, volver a poner los ojos en Cristo, renunciar a lo malo, a lo perverso y desagradable a Dios, dejar de hacer lo malo y empezar a vivir para la gloria de Dios. Empezar a vivir para la gloria del Señor, dejando el orgullo, la soberbia, la vanidad y la locura del engreimiento. Porque esta iglesia creía que estaba bien, pero realmente no lo estaba. Hablaba de sí misma con mucho orgullo de sus obras pasadas, pero no tenía un presente firme en el Señor. ¿Cuántos dones han quedado en el olvido? Dones adormecidos. Hay que rescatarlos. Hay que empezar a ejercitarlos nuevamente para la gloria de nuestro Dios. Hay que volver al camino, a la senda de Cristo, someterse a Él y empezar a obedecerle con amor y con gran respeto. Pero también le dice, afirma las cosas que están por morir. ¿Qué significa eso? Es valorar lo que Dios ha hecho de nosotros. Valorar todo cuanto nos ha dado. Él nos ha dado la salvación, la vida eterna. Nos ha hecho sus hijos. Ha sanado nuestros cuerpos. Nos ha hecho libres de toda esclavitud del pecado y de los vicios. Nos ha coronado de favores, de misericordias, de beneficios. Nos ha dado un buen trabajo, una economía solvente, una familia maravillosa, y todo esto puede ser descuidado y echado a perder. Hay que pensar en todas las cosas maravillosas que hemos recibido del Señor, en aquello que Él ha hecho de nosotros y darle valor y creer que en Él somos sus hijos.
y somos sus siervos, su iglesia, su amada. Si no valoramos eso, podemos perderlo todo. El Señor sabe que aún quedan buenas cosas, cosas de alto valor que se pueden cuidar y hacer de ellas cosas fructíferas. Hay tanta misericordia en Dios que da una nueva oportunidad a su iglesia. Él puede rescatar de la muerte, Él puede restaurar lo dañado, sanar lo enfermo, salvar lo perdido y, por supuesto, Él puede ayudarnos a cuidar lo bueno que aún queda en nosotros. Le dice, sé vigilante y afirma lo bueno que queda. Debe ser una experiencia fuerte y muy triste oír al Señor decir, no he encontrado en ti buenas obras delante de Dios. Dicho de otra manera, he encontrado que tus obras son malas. Eso es fuerte. Pero ¿en cuántas vidas hoy esto es una realidad? Por tanto, hay que examinar el corazón, encontrar aquello que se puede rescatar, pero también delante de Dios reconocer que no hemos hecho buenas obras, buenas cosas, o que más han sido las obras malas que las obras buenas. Puede ser que las obras que hacemos sean malas, o que lo que hacemos no lo hacemos para la gloria del Señor, sino para gloria nuestra. Todo aquello que pensamos, hablamos o hacemos debe ser para la alabanza, la honra y la gloria de Dios. Si no es así, entonces estamos pecando contra Él. Recordemos lo que a la iglesia le escribe el apóstol Santiago al respecto. Santiago capítulo 4, versículos 16 y 17. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es lo que bendice, lo que edifica, lo que une, todo lo que agrada y honra a Dios. La iglesia estaba pecando deliberadamente contra Dios, porque sabiendo hacer lo bueno no lo estaban haciendo. ¿Cuántas veces caemos en ese pecado? De saber lo que Dios nos pide que hagamos y no lo hacemos. Se aprovecha. Cualquiera se puede aprovechar de la gracia benefactora y salvadora de Dios y pecar, creyendo que Dios, como es bueno, me perdonará. Pero no olvidemos que Él también es justo. Y aquí está llamando a la iglesia y le está señalando su pecado. Y le está diciendo que debe venir a Él y empezar de nuevo. Rescatar lo bueno. Ser diligente, ser valiente, levantarse y retomar el camino y avanzar para la gloria del Señor. Le dice también, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate significa traer a la memoria, sacar del olvido, no olvidar más todo aquello que hemos recibido y oído del Señor. ¿Qué es lo que hemos recibido de nuestro amado Dios? ¿Cuántas obras maravillosas ha hecho Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos dones el Espíritu Santo nos ha dado? ¿Cuántas órdenes y mandamientos hemos recibido de nuestro Dios? ¿Cuántas recomendaciones nos ha hecho el Señor? Y pregunto hoy, ¿qué hemos hecho con todas estas abundantes bendiciones? ¿Dónde ha quedado tanta riqueza recibida? El Señor le dice a la iglesia que de todo cuanto ha recibido debe ser puesto en prioridad. Debe ser atendido con solicitud y con esmero. Que tanta riqueza debe ser muy bien administrada. Pues si no es así, entonces tendremos serios problemas con Dios. Recordemos la parábola de los talentos y yo quiero leerla. Vamos a ir
al Evangelio según San Mateo, el capítulo 25, los versículos 14 al 30. Leamos esta parábola. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue muy lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Impresionante, impactante esta parábola. El Señor Jesús advierte que apreciar y administrar bien lo que Él nos ha dado trae como recompensa y ganancia mayores bendiciones de Dios. Pero no valorar, esconder y menospreciar lo que Él ha hecho de nosotros y todo cuanto Él nos ha dado, el llamamiento que nos ha hecho, si lo descuidamos, traerá juicio y dolor. El Señor Jesús le dice a la iglesia entonces: arrepiéntete. ¿De qué debía la iglesia arrepentirse? Debía arrepentirse de su orgullo y soberbia, de su indiferencia, de su descuido, de su compromiso con el mundo y el pecado. Debía arrepentirse y restaurar su comunión, su relación con su Señor y Dios. La iglesia debe ahora empezar a caminar con integridad y profundo amor por Cristo. La iglesia debe ahora restaurar su consagración, su santidad. La iglesia debe ponerse nuevamente en el camino, en la senda de Cristo, y apartarse de la amistad con el mundo. Eso significa que hay que volver el corazón a Dios. Significa que hay que restaurar nuestro amor y nuestra pasión por Él. Significa que hay que renovar nuestros votos de consagración, fidelidad y lealtad con Dios. Hay otra frase acá. Dice: pues si no velas, vendré pronto a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta sentencia está ratificando el amor, la misericordia de Dios, pero también su justicia. Él da la oportunidad, pero también está diciendo que si esa oportunidad no se aprovecha, habrá un juicio.
Hay que velar. Queridos hermanos y hermanas, hay que estar atentos, con los ojos abiertos y el corazón puesto en Él, en el Señor, cuidando todo cuanto Él nos ha dado y lo que ha hecho de nosotros. Si no velamos, si no estamos atentos, dice el Señor, Él vendrá en el tiempo que menos esperamos. Y usa la figura del asaltante, del ladrón. Él no avisa cuándo viene y cómo entrará. Por eso hay que velar, por eso hay que estar atentos. Y el Señor dice, yo vendré como el ladrón. Y vendré pronto. ¿A qué? A hacer justicia, a poner en orden su casa y el corazón de su pueblo. Al igual que sucedió con los hombres que recibieron los talentos, recordando la parábola, aquellos que fueron sabios, inteligentes, diligentes, esos invirtieron y ganaron. ¿Y cuál fue el resultado? Fueron bendecidos por su Señor. Pero ¿qué ocurrió con aquel que, recibiendo el talento, lo esconde? Lo descuida, no lo administra. Él fue indiferente a la voluntad de su Señor. Él se negó al propósito de su Señor. Escondió el talento, no produjo intereses siquiera. No administró. ¿Y qué le ocurrió? Fue sentenciado a la pérdida de todo y al dolor. ¿Cuál debe ser la decisión que debe tomar la iglesia y nosotros los siervos de Dios ante lo que el Señor nos está pidiendo hoy? ¿Qué tenemos que decidir? ¿Qué debemos hacer? Es sencillo pero determinante. Arrepentirse, volver el corazón a Dios, restaurar la comunión y la relación con el Señor Jesucristo, retomar el servicio a Dios con una vida de integridad y de mucho amor por Él. Hagamos bien o mal, el Señor Jesús viene para llamar a la iglesia y llamarla a cuentas. Se arrepienta la iglesia o no, se consagren los siervos de Dios o no, el Señor Jesús vendrá para recompensar a cada uno. Quiero que leamos una palabra en Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11. Escribe Pablo a la iglesia de esta manera. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Oiga bien, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Qué fuerte es esta palabra. Un día el Señor, al visitar a la iglesia, puede ser hoy o puede ser mañana, Él viene al corazón suyo, a mi corazón, y Él quiere llamarnos a cuentas, a ver cómo estamos en nuestra relación con Él. Si nuestra vida está consagrada a Él y vivimos para su gloria y su honra, habrá bendición. Dice aquí que habrá gloria, honra y paz. Pero si no, habrá el cumplimiento de una sentencia que traerá dolor y pérdida. Veamos ahora el tercer aspecto del mensaje de Cristo a la iglesia de Sardis. Lo encontramos en el versículo 4. Dice el Señor, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El Señor Jesús le dice al pastor y a la iglesia de Sardis que aún quedan algunas personas entre ellos que no se han contaminado con el mundo, ni con el pecado.
no han manchado sus vestiduras. Esto es tan maravilloso y alentador, porque hasta aquí el Señor no ha dado ninguna alabanza a la iglesia ni al pastor, porque no ha encontrado ninguna obra para reconocerla, una obra buena. Dice que Él miró sus obras y no fueron halladas como obras buenas delante de Dios. Esto indica, ahora con esta palabra bonita, indica que todo no está mal. Ahora hay una voz de aliento. El Señor dice que todavía hay personas santas, consagradas, llenas de amor y pasión por Cristo en medio de la iglesia. Dice que hay pocas personas que no han manchado sus vestidos. Se han conservado puros y apartados de toda contaminación del mundo y del pecado. Las vestiduras blancas hablan de un estado de vida puro, limpio y santo, en el cual ustedes y yo debemos vivir todos los días. Personas que se mantuvieron fieles, personas que conservaron su testimonio delante del mundo, un testimonio limpio, personas que se habían apartado de la idolatría, de la inmoralidad sexual y de toda avaricia. Esas eran las personas que el Señor Jesús había encontrado con vestiduras blancas, limpias, viviendo en santidad y en el temor de Dios, de igual manera como usted y yo debemos aprender a vivir. Quiero que leamos una palabra escrita por el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, los versículos 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. La bendición y la recompensa para esas personas que no han manchado sus vestiduras, para esas personas que han conservado un estatus de una buena comunión con el Señor, para esas personas la bendición y la recompensa siempre será maravillosa y abundante. Dice el Señor Jesús que ellas caminarán con Él, tendrán comunión perfecta con Él, disfrutarán de estar en su presencia. Óigame esto que dice la misma Biblia, en su presencia donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Cuando decidimos vivir para la gloria de Dios, para su honra y su alabanza, seremos bendecidos abundantemente y para siempre. Andar con Cristo genera plenitud de gozo y de paz. Nos da libertad, salud, vida nueva y abundante. Tendremos esperanza y seguridad en medio de los tiempos más difíciles de la vida. Y por supuesto, en nuestro corazón habrá siempre una disposición muy grande para amarlo y para servirle. Si vivimos a la manera de Dios, entonces, conforme a su buena y agradable voluntad, somos dignos de su presencia, de sus bendiciones. Nada ni nadie nos robará las riquezas que el Señor Jesucristo nos ha heredado. La santificación, la pureza de nuestras vidas nos van a permitir agradar a Dios y caminar en su presencia. Leamos Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El cuarto aspecto del mensaje de Cristo a la iglesia en Sardis lo encontramos en el versículo número 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta es una maravillosa promesa
para nosotros los hijos de Dios, para la iglesia del Señor Jesucristo. Una promesa que solo se cumplirá en aquellos que vencen. Si vencemos, entonces, dice el Señor, nosotros vamos a disfrutar ¿de qué? De tener unas vestiduras blancas dadas por Él para nosotros. Nuestro nombre no será borrado del libro de la vida y Él estará dispuesto a confesar nuestro nombre delante del Padre y de sus ángeles. Esa promesa se va a cumplir. Vencer. Vencer es la condición. Huir de la tentación y vivir para la honra de Dios. ¿Qué va a pasar entonces? Seremos vestidos de ropas limpias, blancas, resplandecientes, que deben caracterizar a los hijos de Dios. Y esto hace la diferencia con aquellos que viven una vida carnal, apartada de la voluntad de Dios. Vestiduras de salvación y una vida eterna, vestiduras de pureza y santidad. Isaías nos recuerda de la siguiente manera esta verdad. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se gloriará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con joyas. ¿Con qué seremos vestidos? Con vestiduras de salvación. Esa es la promesa del Señor. La otra bella promesa que encontramos en ese versículo es esta: nuestros nombres no serán borrados jamás del libro de la vida. Porque los nombres que están escritos en el libro de la vida son los nombres de los hijos de Dios, de los que hemos decidido amarlo, seguirlo y vivir para su honra y su gloria. Ahí están escritos los nombres de todos los hermanos y hermanas, desde el chico hasta el grande, desde el niño hasta el anciano, de todas partes del mundo y de las naciones de la tierra, que hemos decidido amar a Jesús. ¿Qué dice Cristo de nuestro nombre escrito en el libro de la vida? Jamás será borrado. Eso nos da seguridad de vida eterna en el Señor Jesús. Nos da seguridad de estar en sus manos. Y recuerde lo que el Señor dijo. Fuimos dados por el Padre a Él nos tiene en sus manos y nadie nos arrebatará de sus manos. Aleluya. No olvidemos que el día del juicio será lanzado al fuego todo aquel que no tiene su nombre inscrito en el libro de la vida. Eso lo dice Apocalipsis, capítulo 20, verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La gloriosa bendición para nosotros, la iglesia del Señor, la iglesia que se arrepiente, la iglesia que se consagra, la iglesia que vive para la gloria del Señor. Esa gloriosa bendición es que nuestros nombres jamás serán borrados del libro de la vida eterna. La otra promesa se refiere al gozo que hay en Cristo cuando nuestra fidelidad y amor a Él es permanente, es exclusiva. Dice que Él no se avergonzará de nosotros delante del Padre ni de sus ángeles. Eso nos garantiza a nosotros que estamos en Él. Disfrutemos de caminar con Cristo. Dejemos su nombre bien puesto. Gloriémonos en el Señor, pero demos el mejor testimonio de la gloria de Dios en nuestra vida. Y entonces esto traerá para nosotros una bendición permanente. Nos va a garantizar que hemos sido aceptados por el Padre y que hemos sido hechos hijos de Él. Y el Señor va a sentirse gozoso, se regocijará de hablar con el Padre de nosotros. De poder decir: Padre, ahí está Miguel, María, José, Antonio, cada uno de mis hijos, en vida y adoración, en Colombia, en las naciones de la tierra. Ahí están los redimidos, Padre. Yo morí por ellos y no me avergüenzo de ellos. Y te alabo, Padre, por habérmelos entregado. Así creo que habla Cristo
delante del Padre de nosotros. ¿Por qué? Porque somos el motivo de su gozo, de su regocijo, pues somos su iglesia, somos su amada, y eso le produce al Señor un gozo eterno. En quinto lugar, y para terminar, encontramos una recomendación que hace el Señor a la iglesia. Versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí está terminando el mensaje. El Señor ha dicho varias cosas, muchas malas de la iglesia y unas pocas buenas. Y al final dice el Señor que prestemos atención, que demos oído a lo que el Espíritu Santo nos ha dicho en esta mañana. Que no lo olvidemos, que no lo echemos en saco roto, que si entró por nuestros oídos, no salga y desaparezca. Que retengamos la palabra en el corazón y estemos dispuestos a obedecerla hoy, mañana y siempre, no importa las circunstancias de la vida. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Debemos aprender a oír lo que el Espíritu Santo dice. Él alaba a la iglesia, pero también la exhorta, la consuela, la edifica. Hay que prestar oído a lo que el Señor nos habla. Hay que atender y obedecer la palabra de Dios, poner en obra o por obra cada mensaje que Él nos da. Que podamos aceptarlo, llevarlo al corazón, meditar en Él y decidir obedecer al Señor en todo lo que Él nos pide. Porque si es así, el Señor será glorificado y nosotros seremos bendecidos todos los días de nuestra vida. No olvidar, no ser indiferentes a toda esta palabra que hemos estado recibiendo todos estos domingos, todo el tiempo de nuestra peregrinación por esta tierra. Nosotros decidimos oír, creer y obedecer. Pero también podemos decidir cerrar los oídos, ignorar lo que Dios habla y desobedecerlo. No olvidemos que cualquier decisión trae consecuencias. El Espíritu Santo continuará hablándonos al corazón, al oído. Él seguirá redarguyéndonos, seguirá encaminándonos a la fidelidad y al amor hacia nuestro Dios. Que el temor de Dios permanezca en nuestras vidas, hermanos. Que el corazón nuestro se doblegue delante de Él. Que nuestra cerviz erguida sea doblada delante de Cristo y podamos humillarnos ante el Señor y reconocerlo como lo que Él es, el Señor de la iglesia, el dueño de nuestra vida, nuestro Salvador, y no olvidar que le pertenecemos completamente a Él. El Espíritu Santo nos conducirá en el temor de Dios a la santidad y a la pureza que Dios está pidiendo de todos nosotros. Quiero concluir de esta manera. El Señor Jesús es el dueño y Señor de la iglesia. Él habla a través de la Biblia, a través de su palabra, y con la ayuda del Espíritu Santo Él nos permite aprender, oír correctamente el mensaje de Dios y ponerlo por obra. No olvidemos esto, que el Señor Jesús conoce totalmente, plenamente nuestras vidas y que Él nos exige consagrarnos completamente a Él. Vigilar y afirmar nuestra vida, vigilar y afirmar todo cuanto el Señor Jesús nos ha dado, refleja nuestro compromiso de amor y de fidelidad a Él. Vistámonos con las vestiduras blancas que el Señor nos ha dado. Que esas vestiduras resplandezcan. Que esa vida de testimonio nuestro afecte a otros hombres y mujeres, a niños, a adolescentes, a jóvenes, a ancianos, a familias completas. Que nuestra fe en el Señor, que nuestra fidelidad a Dios, que nuestra consagración al Señor atraiga a otros al conocimiento de Dios. Vivamos seguros de la presencia de Dios, de su salvación, de su amor, y nunca olvidemos
que Él es fiel, eterna y maravillosamente fiel. Querida iglesia, este es el mensaje a la iglesia en Sardis. Una iglesia que tenía nombre de estar vivo, pero la realidad estaba muerto. La iglesia había perdido la luz que alumbraba al mundo. La iglesia había perdido el sabor. Ya no era atrayente. Y es el riesgo, el peligro que enfrentamos en nuestros días. El mundo nos atrae. Las filosofías perversas y huecas de nuestros días nos quieren convencer de no hacer la voluntad de Dios. Pero yo les llamo en esta mañana en el nombre de Jesús. Consagremos nuestro corazón al Señor. Pidamos perdón por nuestras malas obras. Empecemos una senda nueva. Tengamos un corazón dispuesto para empezar a vivir para la gloria de Dios. Restauremos nuestra comunión con nuestra familia. Restauremos nuestra comunión con la iglesia, con nuestros hermanos. Si usted ha dejado de congregarse, de estar en culto, de hacer culto a Dios, reintégrese. Vuelva al seno de la iglesia. Usted no puede andar como un solitario por la vida. Usted necesita a Cristo. Usted necesita a la iglesia. Usted necesita estar en el cuerpo de Cristo. Todo esto hace posible que Dios reciba honor y honra y que seamos bendecidos como la iglesia del Señor Jesucristo en este mundo, en esta época que estamos viviendo. Quiero orar por la iglesia, orar por nuestros amigos que han estado con nosotros, orar para que esta palabra permanezca en nuestros corazones, la atesoremos, la valoremos y la pongamos por obra. Quiero orar. Padre, te doy gracias en este día, una vez más, porque nos has permitido meditar en tu palabra. Has sembrado tu palabra en nuestros corazones. Yo me siento afectado hoy, tocado por tu palabra y por tu Santo Espíritu. Y nos acercamos a ti, Padre, hoy para pedirte perdón por nuestros pecados. Hemos sido indiferentes, nos hemos negado a obedecerte, hemos terminado haciendo nuestra voluntad, apartándonos de la tuya. Perdónanos de todo pecado. Señor Jesucristo, restáuranos. Permítenos restaurar nuestra comunión contigo y que el Espíritu Santo nos ayude a ser personas temerosas de Dios y apartadas del mal, consagradas a Cristo. Señor, queremos cuidar las cosas buenas y maravillosas que tú nos has dado. Queremos cuidar y valorar todo cuanto has hecho de nosotros. Queremos restaurar nuestro servicio a ti, valorando los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Aquí estamos, Señor. Queremos empezar nuevamente a acercarnos a ti con todo nuestro corazón para vivir, para honrarte. Gracias, Padre, por perdonarnos y por restaurar nuestras vidas y bendecir nuestras familias. Amén. Amigos que están con nosotros, ustedes deben aceptar esta invitación que el Señor les hace en este día. Vengan al conocimiento de Dios. Abracen el Evangelio. Arrepiéntanse de sus pecados y consagren sus vidas a Cristo. Entonces hay salvación y vida eterna para ustedes. ¿Quieren estar seguros en Cristo y en la salvación de Dios? Yo quiero indicarles con una oración cómo hacerlo. Cierre sus ojos y haga conmigo esta oración. Señor Jesucristo, he pecado contra ti. Tú conoces mis obras malas. Tú conoces de mi corazón el orgullo y la soberbia y la altivez. Perdona toda maldad e iniquidad y pecado de mi corazón.
me acerco a ti para entregarte mi vida y para recibirte hoy como mi único Salvador, el Señor y Dios de todo mi ser. Lléname con el Espíritu Santo y enséñame tu palabra. En el nombre de Jesús, yo confieso hoy que Jesucristo es mi Salvador y que soy salvo por su amor y por su gracia. Amén. Voy a orar por ustedes, amigos. Te doy gracias, Señor, por cada una de estas personas a las que tú has salvado en este día, a las que tú has atraído a ti, y en esta hora tú has perdonado sus pecados, porque esa fue su oración. Gracias, Señor, por llenarlas ahora con el Espíritu Santo y porque les enseñarás tu palabra, y ellos te conocerán y te amarán. Bendícelos, guárdalos y bendice a sus familias también. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, es probable que alguno de ustedes esté enfermo hoy. Quizá alguno de ustedes se sienta triste, angustiado o temeroso. Déjenme orar por ustedes. Señor, oro por la iglesia, por nuestros hermanos y hermanas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los ancianos, los matrimonios, las familias. Oro por ellos. Si alguno de ellos ahora está enfermo, en el nombre del Señor Jesucristo y para la gloria de Dios, oro que sean sanados. Ministro la sanidad de Cristo a sus cuerpos ahora, porque ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades al morir en la cruz y sufrió nuestros dolores. Señor, gracias por sanar estos cuerpos enfermos y liberarlos de toda dolencia y de todo mal. En el nombre de Jesús hacemos huir todo espíritu de brujería, de hechicería, todo espíritu que viene a atormentar, a quitar la paz, a enfermar, a destruir, a matar, a dividir. Oro que esos demonios huyan de las familias. Y cada familia está habitando al abrigo del Altísimo y morando bajo la sombra del omnipotente Dios. Gracias, Señor. Padre mío, regálanos una semana para vivirla plena en Cristo Jesús. Una semana en la que daremos testimonio de ti. Bendícenos en el trabajo, en el estudio, en todos los quehaceres diarios nuestros y de nuestras familias. Protégenos, Padre, de todo virus y de toda enfermedad. Y guárdanos del peligro en la calle, en los buses y donde quiera que estemos. Protégenos del perverso y del criminal, del que planea robar y destruir. Paralízalos delante de nosotros y acompáñanos. En ti seremos más que vencedores y victoriosos para gloria tuya, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, mis amigos, Dios los bendiga y no olviden que el martes hay una cita para estudiar la palabra de Dios, el miércoles tenemos una cita para orar juntos y bueno, estaremos dispuestos seguramente en la reunión de los caballeros y en la reunión de las damas. Y nuevamente el próximo domingo haciendo culto desde nuestra casa para la gloria del Señor. Les amamos. Un saludo de mi esposa, un abrazo de los dos para todos ustedes. Que Dios los bendiga y hasta siempre. Mucho tiempo anduve yo sin ti, oh Dios, y en la ignorancia de mi vida te negué. Pobre de mí que no sabía nada, nada de tu amor. Yo era esclavo del pecado y del error. Vacío estaba y sin tener en quién confiar.
que vino Cristo me mostró su amor y me salvó. Señor Jesús, ayúdame, quiero llegar hasta el final. Sosténme fiel en tu verdad, mi fe en ti quiero guardar hasta el final. Mis ojos pongo en la vida de Jesús. Él es ejemplo de pureza y perfección. En Él confío, pues me dio la vida y todo lo que soy. Por eso, hermano, pon tus ojos en Jesús, y al enemigo de tu alma vencerás, y ayuda siempre a tu hermano que caído esté en el mal. Señor Jesús, ayúdame, quiero llegar hasta el final. Sosténme fiel en tu verdad, mi fe en ti quiero guardar hasta el final. Señor Jesús, ayúdame, quiero llegar hasta el final. Sosténme fiel en tu verdad,